¿Quién es el mejor ejemplo de, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? Benedicto Arnold, posiblemente fue el mejor general del campo de batalla del ejército continental, y llevó a los estadounidenses a la victoria en la batalla fundamental de Saratoga, donde resultó herido. Si hubiera sucumbido a sus heridas, el noreste de los Estados Unidos probablemente estaría cubierto de estatuas del hombre. Tal como estaban las cosas, se molestó por la falta de reconocimiento de su grandeza y, finalmente, vendió su país al enemigo. Ahora, su nombre es sinónimo de traición. Curiosamente, el hombre que se llevó toda la gloria y el reconocimiento que Arnold merecía y que calumnió intencionalmente a Arnold para evitar perder su puesto fue el general Gates. Gates es más recordado por el momento en que trató de organizar una conspiración para destituir a Washington y reemplazarlo como jefe del ejército continental. Benedict Arnold se convirtió en traidor debido al resentimiento generado por haber sido marginado y calumniado por otro traidor. Voy a por uno histórico. Nerón comenzó su reinado con 5 grandes años, probablemente por influencia de Séneca y compañía, con el Quinquenio Neronis. Y terminó su vida declarado enemigo público número 1 y teniendo que hacer que su esclavo hiciera el trabajo por él. Para ser justos, la mayoría de las fuentes históricas sugieren que fue muy popular entre la gente. Hasta el final, fue principalmente el Senado el que siempre lo odió, y es en parte porque se negó a acatar sus tradiciones engreídas y sus estructuras de poder corruptas. Ciertamente, muchas nociones comunes sobre él son casi seguramente engañosas. El mito más común sin duda es su supuesta decisión de iniciar el infame Gran Incendio de Roma, que fue más o menos calumniado por sus enemigos de la clase dominante. Mariscal Philippe Pétain de Francia, héroe de la Primera Guerra Mundial después de la batalla de Verdún y jefe de la Segunda Guerra Mundial del régimen colaboracionista de Vichy que ayudó a los nazis. Sí, con Foch y Clemenceau fue reverenciado en Francia, no solo como el ganador de Verdún, sino también como el reformador del ejército. Encabezó reformas militares que no solo mejoraron drásticamente las condiciones de vida de los soldados, sino que también impulsó una doctrina militar diferente, especialmente en cómo defenderse en caso de ataques. Todos los generales de la Entente que siguieron sus recomendaciones vieron un éxito increíble durante la ofensiva alemana de 1918. Mientras que todos los que no siguieron sus recomendaciones vieron cómo sus fuerzas retrocedían. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el traidor de los libros de texto y si no, el hombre más vilipendiado en la historia de Francia. No solo rendirse, sino también ayudar a la Alemania nazi de muchas maneras que los nazis ni siquiera pidieron. Sobre todo enviando a matar a más judíos de los que solicitó el alemán. El Congreso Nacional Africano, el partido principalmente responsable de la liberación del pueblo sudafricano del régimen del apartheid. Ahora solo un grupo de compinches totalmente corruptos. Un país con tanta promesa, completamente hundido. Oscar Pistorius, de inspiración mundial después de ganar múltiples medallas de oro corriendo como una persona con doble amputación. A esposo asesina convicto. Dato curioso, solo comenzó a ganar después de que le ajustaron las prótesis para que fueran más largas. Probablemente siempre haya un tipo malo detrás de todo desde el principio. Era increíblemente controlador con su novia anterior. Jim Jones, se dice que si hubiera muerto en los años 60, habría sido recordado como un héroe de los derechos civiles. Fue el primero en integrar iglesias en Indiana. Presionó a los restaurantes locales para que permitieran que los afroamericanos pudieran comer allí. Pagó las cuentas de los pobres, muchos vivían en su casa. Adoptó a niños necesitados de diversas etnias. Abrió comedores de beneficencia en barrios difíciles, hogares de ancianos sin costo. Y vivió una vida modesta con poco a su nombre para hacer que todo sucediera. También recorrió los circuitos de evangelistas para ganar grandes sumas de dinero. Casi todo lo cual se destinó a apoyar a su pobre congregación, de los cuales había miles de miembros. Después de muchos años de este servicio, sucedió algo: drogas, narcisismo, paranoia e ideologías salvajes que lo convirtió en un completo monstruo. Convenció a esta pobre gente de que lo siguiera a la jungla para vivir sus fantasías comunistas solo para ser asesinado por Jim.
918 hombres, mujeres y niños, incluidos Jim y su esposa, murieron envenenados en un solo día. Un montón de estos ejemplos prueban que no eres tú quien te conviertes en el villano. Es que finalmente se descubre tu villanía secreta. Algunos realmente son personas que hicieron cosas sorprendentemente buenas y luego sorprendentemente malas. Fritz Saber mejor ejemplo en mi opinión. Algunas, la mayoría, son personas que hicieron cosas asombrosamente malas mientras eran muy amadas y las personas solo encontraron la verdad más tarde. Bill Cosby. Jared de Subway. Eliot Ness fue elogiado por su acción contra las destilerías de Al Capone durante la Prohibición. Los periódicos escribieron sobre él, se han hecho películas sobre él e incluso tuvo unas memorias muy populares. Después de que arrestaron a Capone, se mudó a Cleveland con su esposa para ayudar a resolver un problema de prostitución que tenía la ciudad. Poco después de mudarse allí, un asesino en serie apodado el asesino del torso comenzó a matar a hombres sin hogar en un lugar llamado Kingsbury Run. Ness era un cristiano fuerte y quería concentrarse en conseguir prostitutas de las calles. Pero la ciudad quería que su famoso detective encontrara a este asesino en serie. Especialmente después de que el asesino estaba incitando a Ness dejando cabezas a la vista de la ventana de su oficina. El público estaba decepcionado de que Ness no pudiera encontrar a este asesino. Por lo que tomó medidas agresivas. Realizó redadas ilegales, acusó a personas inocentes, quemó Kingsbury Run hasta los cimientos e incluso más tarde dijo que encontró al asesino y obtuvo su propia justicia a pesar de que nadie fue encontrado oficialmente. Todo el asunto lo llevó al alcohol y a una aventura real. Su esposa se divorció de él. Trató de sobornar a un compañero oficial después de un incidente por conducir ebrio y, finalmente, intentó postularse para alcalde de Cleveland. El público protestó colgando las extremidades de los maniquíes de los árboles para recordarle su incapacidad para atrapar al asesino del torso. Murió como un pobre alcohólico. Fritz Saber descubrió una forma de sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, lo que es crucial para los fertilizantes. Más tarde, también fue empleado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial para encontrar una manera de convertir el cloro en un arma, convirtiéndose así en el padre de la guerra química después de hacerlo con éxito. Básicamente, salvó miles de millones y mató a millones. Ganó el premio Nobel por la buena etapa de su vida y su esposa se suicidó desesperada en la segunda etapa de su vida. El día que Haber debía viajar al frente oriental para usar gas venenoso contra los rusos. Se pegó un tiro en el pecho. Su hijo la encontró a la mañana siguiente viva pero mortalmente herida. Más tarde, el hijo también se suicidó. Haber era judío pero su empresa fue confiscada por los nazis y pasó a fabricar el gas utilizado en los campos de exterminio nazis que mataron a cientos de sus familiares. Nadie ha pasado nunca de tantos altibajos. Si muriera en 1914, sería recordado como el hombre cuyo invento permitió vivir a miles de millones. Kevin Spacey se habría convertido en una leyenda de la actuación. Lo que lo hace mucho peor es que no se disculpa por eso. Y su única respuesta ha sido básicamente el narcisismo armado. ¿Ser acusado de violar a una niña de 14 años drogada? Damas y caballeros, soy un hombre gay. ¿Cómo? Esa fue su respuesta oficial a algo tan malo. Hola chicos. Sé que llamaron esto hace 2 décadas. Pero me gustan los tipos. Cuando las cosas empeoraron y surgieron más acusaciones sobre sus agresiones y su toxicidad general. El hijo de puta publica un vídeo como el presidente Frank Underwood mirando a la cámara y dando estas siniestras amenazas a los que quieran ir tras él. Incluso anunció planes para trabajar en una película después de su caída en la que interpretaría a un policía que persigue a un depredador sexual. Lo cual es casi en su totalidad para que buscar en Google Kevin Spacey violador se llene con cosas sobre la película para enturbiar las noticias reales. Jodidamente Bill, lo odio porque realmente fue uno de mis actores favoritos. Pero resulta que su habilidad para canalizar ese ambiente extraño y un poco desagradable en los personajes raros que interpretó fue simplemente quitándose la máscara. Philippe Pétain, un general francés que desempeñó un papel crucial en la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. 25 años después colaboró con los nazis y se convirtió en el jefe de la Francia de Vichy, un estado títere alemán. Facebook.
Cuando apareció por primera vez, se consideraba una red social segura porque tenía que tener una identificación de estudiante para crear una cuenta. Era solo para estudiantes de secundaria y universitarios. Los adultos en ese momento estaban preocupados de que sus hijos tuvieran contacto con depredadores adultos en MySpace después de muchas historias de terror de las interacciones de AIM y MySpace. Ahora es un espectáculo de M de adultos publicando 24 séptimos y niños mintiendo sobre su edad para obtener una cuenta. Usuarios de minería de datos. Normalización del intercambio de datos personales y que a la compañía no le importe la seguridad en línea. Chris Benoit fue famoso como luchador profesional hasta que asesinó a su esposa e hijo. La mitad de mi familia. Gente muy cariñosa hasta que una violación pasada salió de la nada y mantuvieron una relación con el pedófilo condenado en lugar de con la víctima. Obviamente no he hablado con ellos desde hace 10 años. Michel Platini, de héroe de la extravagante pero perdedora selección francesa de los 80 a corrupto entre corruptos. Emitió su voto para que Qatar sea el anfitrión de la Copa del Mundo 2022. Platini fue una figura legendaria en todo el mundo. Ahora solo se lo ve como un sórdido amoral y venal. Temístocles convence a Atenas de que construya una armada para hacer frente a la amenaza persa que se avecina. Salva a Grecia de los persas en la batalla de Salamina. Los griegos se ponen celosos de su fama y lo declaran traidor. Temístocles tiene que huir de la gente que salvó y termina sirviendo al rey persa Artajerjes, quien lo trata a él y a su familia con honor. Sin embargo, no parece que él fuera el villano. Los celosos griegos lo condenaron al ostracismo y se fue. Lance Armstrong era una leyenda del ciclismo que luchó con éxito contra el cáncer y millones lo consideraban una inspiración y una motivación. Hasta que descubrieron que usaba drogas para mejorar el rendimiento. Y le quitaron los títulos. De una leyenda del deporte que venció al cáncer a un atleta tramposo drogado. Su caída fue realmente fuerte. Aung San Suu Kyi, símbolo de sufrimiento prolongado de resistencia democrática pacífica a la tiranía. Luego una olfateada de poder y ella demostró que también era una intolerante negadora del genocidio. Probablemente no el mejor, pero Gerhard Schroeder es un ejemplo interesante. Desde un canciller bastante razonable de Alemania que realiza reformas económicas muy necesarias, hasta el cabildero de Putin que juega un papel importante en las actuales crisis energéticas en Europa al paralizar a Alemania sin ayuda al usar sus conexiones y poder para encabezar el cabildeo contra la energía nuclear y a favor de la dependencia del gas ruso. Alicia Sebol escribió un libro superventas sobre la violación y el asesinato de una niña que dijo que pudo escribir debido a su propia experiencia de ser agredida sexualmente. Ganó millones con los derechos de la película y fue aclamada como una heroína por su fuerza y resistencia. Unos años más tarde se descubrió que ella había mentido en el estrado acerca de reconocer a su violador, su afirmación de que definitivamente sabía que era él. Era la única prueba contra él. El hombre al que acusó pasó 16 años en prisión por una violación que no cometió mientras ella ganaba mucho dinero siendo víctima de agresión sexual. Shane Dawson, amado padre de YouTube de alguien conocido por decir cosas inapropiadas sobre los niños. Follar potencialmente con su gato y ser una serpiente manipuladora detrás de escena con otros youtubers. Una de las cancelaciones más rápidas y eficientes que he visto. Puesto de John Wilkes. Me sorprende que nadie haya dicho esto. Él y su familia eran celebridades. El actor más exitoso y respetado de su época. Junto con su padre y su hermano. Edwin. John tenía mujeres que se le echaban encima y él recaudó una cantidad inaudita de dinero en efectivo para la época. Los críticos elogiaron efusivamente sus actuaciones. John fue considerado el Romeo más grande del siglo XIX, el único otro posible contendiente era la amiga de Booth. Charlotte Cushman, una mujer que también interpretó a un Romeo histórico. Pero luego John se radicalizó por el movimiento pro-sur, para consternación de su familia pro-abolicionista. John planeó simplemente secuestrar a Lincoln al azar y cuando eso fracasó, se volvió loco y decidió asesinar al presidente en su lugar. Héroe a villano en muy poco tiempo. Su muy respetado apellido quedó arruinado para siempre.
¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.